Buenas noches. Buen viernes. Sonia Lagoa, ¿cómo estamos? Muy bien, contenta, feliz invierno para todos. Ay, el día más largo del año, ¿no? Ay, es verdad, llegó el invierno, Llegó el invierno. Con razón hacía frío. Hace frío, hay que sacar el poncho. Sí. Marcelito Silvero, sacaste el poncho y el sombrero. Lo saqué anoche para dormir. Ah, muy bien. Lo puse sobre la cama. Ay, qué lindo que es el poncho como una manta, ¿no? Sí. Qué lindo. ¿Y usted ha sacado el poncho, Cristina? No, yo soy del sur, así que nunca tengo frío. Ah, claro, es cierto eso. Así nos pasó el trapo, como quien dice. Sí, ¿Y Choco, cómo anda? Choco sí tiene frío. Pero Choco es platense. Claro, por ahí esa es la diferencia. Claro, es otra bueno, cosa. no somos pechitos fríos, no digas. No, nada que ver. Lo que pasa es que, claro, es una ciudad con una humedad importante, entonces es cierto. Ojo, que por ahí el frío con la humedad se siente bravo se siente también, más. Ojo, sí, que por sí, ahí eso, el frío seco del sur no es tan... Claro, eso dicen, ¿no? Que se siente mucho más acá dicen. que en otros lugares. Obvio que los vientos que hay en el sur, en aquellas zonas, en aquellas regiones de donde viene Massa, bueno, ojo. Poco vivo en la Antártida, que te lleva. tranquilizate. Dicen que Massa se ponía en los zapatos y en las botas como unas pesitas, ¿viste? Para poder ir agarrada al suelo. ¿Al suelo? Claro, porque Claro, si no vuela. si no se volaba. Pero si vuela el viento la pasa por arriba ella. Sí, bueno, pero cada tanto hay una menos. ráfaga que la puede alcanzar. Bueno, Claro. ¿quién sabe? Disquisiciones sobre el clima en las Así diferentes quedaron regiones. después del viernes pasado, ¿no? Así es, así es. Siguieron evaluando a ver qué vamos a hacer con este... Somos ciudadanos, es Sí. lógico que evaluemos, es lógico que tengamos nuestras inquietudes, dudas, hasta esa sensación de nos representan, les importa, todas esas cosas, ¿Quién no? ¿no? Igual Verá el todavía destino. quedan unas horas para presentar las listas, así que Sí, está- todavía puede haber cambios. hasta último Y es más, momento. yo me Es quedé frenético. pensando, nosotros podemos ser una lista. Sí, pero tenemos que conseguir muchos avales y no tengo ganas de correr. No tenemos estructura, infraestructura, no tenemos bolsillo, no tenemos nada. Haberlo sabido antes, Ganas. mirá, ya teníamos, yo ya repartí los cargos, ¿eh? Seríamos el frente profesionales. Yo en ya la lo noche. dije, Lida va a gabinete. Obvio, eso desde ya. No tenemos presidente, pero bueno, Bueno, no importa. alguno habrá, alguno Después habrá. veríamos. Candidato a presidente. Exactamente. Exactamente. Eduardo, ¿qué tenés que hacer durante los próximos 4 años? Medios. Yo quiero comentar algo que no tiene nada que ver con nada, pero es muy importante en lo que tiene que ver con la Argentina y lo que fue en algún momento el empezar a buscar un desarrollo. Me he enterado que Marcelo Silvero, nuestro compañero, ha sido galardonado con una medalla al mérito por haber hecho su aporte artístico junto con Luis Pagela en los 100 años del descubrimiento de petróleo en la cuenca neuquina. Así que para nosotros, aplausos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Porque realmente te han dado una cucarda, Sí, una medalla de honor. sí. Eso fue por ponerle la voz a un documental que de difusión en Neuquén para la Fundación YPF de Neuquén. No, impresionante. Sí. La verdad, ¿qué encararon? ¿Aspectos de la historia, de cómo fue? Sí, a ver, el documental tiene 3 aspectos, uno que es el aspecto humano, el aspecto técnico y otro que es la vista misma del trabajo y puntualmente de un incendio y cómo se trabaja en estos pozos y demás. Y bueno, fue una reedición de ese documental donde puse la voz y Archipiélago hizo la edición. No, la verdad, Bien, felicitaciones. excelente. Los 100 años se cumplieron el año pasado, ¿no? El año pasado, sí. Bien, bárbaro, Sí. la verdad. Pero son como los impresionante. festejos del Bicentenario, ¿viste? Porque Claro. siguen de festejo ellos. Y es que es todo un logro. Entre menciones y demás, creo que ahora están organizando un museo. Ajá. Allí en Mirá Neuquén, qué en Neuquén. interesante. Para los Cutra- próximos 100 también. En ¿Le vas a poner la Cutralco. voz? ¿Cómo? Para los próximos 100. Sí, dicen Si que voy a sí. poner la voz yo. Dicen que ya se postuló. Sí. Eso es muy bueno. Por lo menos Sí. lo voy a dejar grabado, por las dudas. Sí. Eso podrías hacer. Sí, y te digo más, lo va a conducir Mirta. Seguramente. Seguro. Eso seguro. Eso no quepa ninguna duda. Sí, Ninguna sí, sí. duda. Para envidia a ustedes. Vamos Nada a ver, más. vamos a ver. ¿Viste? Pero bueno, no, con esto de Cutralco les quería contar que después le mandamos un saludo grande al Vasco, Bien. al Vasquito Platense que anduvo por allá por Cutralco. Es cierto, él sí, Es cierto, tenés anda razón. Él siempre recorriendo está... Y se caminos. da una vuelta, lo extrañamos. ¿eh? Sí, él hace un poco, a veces manda fotos, Sí. con los carteles de las rutas y los Sí. lugares donde está.
Sí, hace sus crónicas, ¿no? Por el sur y por el interior del país. Muy interesante, muy interesante. Bueno, hoy tenemos un programa interesantísimo que después que Cristina nos cuente cómo se comunican nuestros amigos. Pueden hacerlo mediante el WhatsApp al 221-558-2118 o bien a través de Facebook, buscándonos como Pepe de Radio o bien Profesionales en la Noche. Sí, se encendió esa lucecita, ¿no? Mágica. Sí, como siempre. Permíteme adelanto. Nos sorprende como siempre. Nos sorprenden trabajando. Nos sorprenden trabajando más que nada hablando. Sí. Cris, contanos, ¿quién nos acompaña hoy? Esta noche nos acompaña el profesor Daniel Eduardo Silva. Él es profesor y licenciado en Historia de la Universidad Católica de La Plata, profesor de la Facultad de Bernal, de la UCA, profesor a nivel de secundario y superior, vicedirector del Colegio Normal 3 de La Plata, investigador del Archivo de Indias de España, donde vivió y publicó desde Colón hasta 1898 en papel, en la actualidad todo informatizado, publicaciones sobre la ciudad de La Plata, orientación en historia de vida, con entrevistas a personalidades en base a cuestionarios propios con destino a investigación y publicación, y director de la Escuela de Educación Secundaria número 34, perteneciente a la Unidad Académica Normal número 3 de La Plata. Buenas noches, profesor Silva. Qué suerte, otra vez tuvo tiempo para venir al programa. No, el agradecido soy yo de que, me inviten cotidianamente. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo y realmente me gustan los días que me convocan porque tengo que evocar personajes realmente importantes, trascendentes para la argentinidad. En estos momentos en que estamos en un año muy especial, es bueno encontrar personajes que tengan un objetivo como es el bienestar general, como manifestaba Manuel Belgrano en sus trabajos. La gran preocupación de él era que toda la población mejorara su condición de vida a través de la educación, del trabajo y demás. O sea que gracias de mi parte. No, gracias. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que con otro aniversario del 20 de junio, el profesor nos va a recontra ilustrar sobre quién fue este prócer. Manuel Belgrano, que no se quedó en el bronce, ¿no? Que no se quedó en el bronce para nada. Qué nombre largo, ¿no? Con cuánta referencia al catolicismo. ¿Era muy de la época eso? De la época, yo creo de todas las épocas. Ajá. Si yo, por ejemplo, me remonto a la década del 70, en el 70 de este siglo, yo no podría pensar que un presidente latinoamericano que llevó el socialismo al gobierno electoral como Chile tiene el mismo nombre, el Corazón de Jesús, porque era una familia católica. O sea, él ya siendo presidente se hizo suprimir ese nombre. O sea que es común entonces en toda Latinoamérica que por devoción de la familia, los padrinos o quien sea, incorporan distintos nombres que hacen referencia a la religiosidad. Claro. Sí. Es que era como, ¿no? Como poner ese hijo en manos de la Virgen, del Sagrado Corazón. Son las vocaciones de la religión católica que inciden sobre determinadas personas. O sea, es muy común en la península ibérica, en donde la religión católica está muy metida en la sociedad, que determinadas personas tengan nombre de vocaciones o, por ejemplo, recuerdo en estos momentos, Valencia tiene como una virgen protectora, que es Nuestra Señora de los Desamparados. Y yo tengo un amigo en Madrid que él dice, patrona de Valencia, señora de mi casa. Ah, qué bonito. Y además, por ejemplo, en la República Argentina hay un equipo de fútbol en la provincia de San Juan que se llama Desamparados, porque fue fundado por un valenciano. Ah, qué lindo. No sabía eso. Ahí donde está el Migueletes, ¿no? La gran campana. Exacto. Bueno, aquí estamos con Manuel Belgrano. ¿Por qué este hombre nos conduce a lo que usted decía, a la argentinidad, al bienestar común? Sus ideas, ¿no? Porque un poco las convicciones. A ver, yo quisiera saber primero, ¿cómo fue que vino a caer en estas tierras?
Yo creo que si yo pregunto en la calle qué se conmemora habitualmente, los chicos no lo saben. Los que tenemos muchos años, sí, vamos a recordar nuestros pasos por la escuela primaria, que íbamos emocionados a cantar el himno a Aurora o las canciones patrias. Quizá nosotros asociamos que Manuel Belgrano ha trascendido porque creó la bandera y la escarapela, o primero la escarapela y después la bandera. Pero más allá de eso, que eso ya es mucho, tiene una carga de patriosidad, o sea, es alguna cosa que es muy difícil que una persona pueda plasmar esa identidad nacional a través de colores. Si yo lo llevo a otro país, por ejemplo, voy a Francia, Lafayette, el Marqués de Lafayette, es el que crea la bandera francesa, con el simbolismo que es eso. Ustedes, por ejemplo, van a al Colegio San Luis de los Maristas, tiene el rojo y el azul, pues son los colores de París, ¿no es cierto?, donde lo trae San Luis. Pero puso el blanco en el medio, porque era el color de los Borbones, porque la Revolución Francesa la hicieron los burgueses, no para derribar al rey, sino para limitarlo. Claro. Y quien une al país era el rey. Por eso el color blanco en el medio de la bandera francesa. Belgrano logró encontrar en ese símbolo a la argentinidad. Si bien hoy, exactamente, en la bandera, se está cuestionando el tono, el color de la bandera, gracias a las investigaciones se descubrió que es azul, blanco y azul, y que la primera fue blanco, azul, blanco. No interesa. ¿Por qué? Porque nosotros, mediante una ley dada por el Congreso, se determinó la tonalidad y el uso a su vez del sol en el medio de la bandera. Exacto. Con los 32 rayos y que simboliza la influencia incaica en nuestro país o en América del Sur. Pero yo creo que, más allá de que eso ya es importante, creo que lo más trascendente de Belgrano es su pensamiento. Sí. Aquella preocupación que él tuvo desde su tierna formación académica en la formación, hoy diríamos inclusión social de todos. La gran preocupación de él, como dije al principio, era el bienestar general. Vamos a recordar que Belgrano vivió escasos 50 años, porque nació y murió en el mismo mes de junio. 7 nace, 20 muere, justo al cumplir 50 años. Hoy día nosotros vemos que hay personajes en la política, en la medicina, que trascienden con muchos años más. Por ejemplo, conductora de televisión que tiene muchos años, como mencionaba Marcelo. Pero Belgrano apenas con 50 hizo mucho más, porque estaba muy preocupado por lo que en ese momento era el virreinato del Río de la Plata. Es fácil deducir cuándo nació. Si murió en 1820, nació en 1770. Nació una familia de origen italiano, genovés, que se dedicaban al comercio monopólico. El monopolio es un sistema mercantilista, una escuela creada en Francia por un ministro de Luis XIV, se llama Colbert, que consiste en que un país es rico cuando acumula metal precioso a través del intercambio comercial. ¿Qué implica esto? Que el país tiene que producir otras cosas o variantes del comercio internacional para que los otros países le compren más y vendan menos, ¿no? Claro, sí. Entonces, de esa manera acumula metal precioso. El monopolio es algo muy interesante porque los comerciantes se cierran en sí mismos para controlar el comercio del Río de la Plata. Uno de ellos es el padre de Manuel Belgrano. Esa acumulación de riquezas le permitió que sus 2 hijos mayores fueran a estudiar a España, que para ese entonces era algo casi imposible, porque no solo es el viaje, el costo, sino la mantención y la estadía ahí.
Belgrano va a estudiar en 3 universidades, la más trascendente de la época y aún hoy tiene su tradición histórica, que es Salamanca, pero también estudió en Valladolid y en Madrid. Según palabras dichas por él, lo más trascendente no fue la formación académica, sino los vínculos que logró con los personajes de la época, que le permitió luego trascender como asimismo conocer el pensamiento de la época. Es muy interesante saber que la Iglesia Católica le permitió la lectura de los libros prohibidos, lo que se llama el índex. ¿Qué significa esto? No son libros como los algunos piensan, ¿no? Cuando uno dice libros prohibidos. Son aquellos que la Iglesia, en su momento, consideraban que iban contra el dogma de la Iglesia. Son, por ejemplo, libros de economistas que proponen un cambio a ese mercantilismo. No nos olvidemos que estamos en la antesala de la Revolución Francesa, de la Revolución Agraria, de la Revolución Industrial. Entonces, es lógico suponer que Belgrano va a leer a Quesnay, que es el gran maestro de la fisiocracia, y a Adam Smith como el padre del liberalismo. Esto hace que, si bien sus compañeros quizás no lograron conocer él sí lo incorporó a su conocimiento y va a traerlo sin quizá darse cuenta y va a plasmarlo en los distintos textos que él va a redactar en su función como secretario del Consulado de Buenos Aires. Y esa parte me la cuenta en un ratito. ¿Cómo no? Estamos al aire nuevamente. Estamos al aire nuevamente, estamos disfrutando de unas ricas empanadas. De las catering, como siempre, de la Josefa, y después ya lo vamos a comentar. Seguimos acá con el profesor Silva, que nos está ilustrando acerca de este Día de la Bandera, de la vida y obra de Manuel Belgrano. Y yo tengo que recordarles a todos ustedes oyentes que si quieren escuchar un programa que ya fue emitido, pueden hacerlo a través de YouTube buscándonos como Programa de Radio Profesionales en la Noche. Allí se suscriben al canal y van a aparecer todos los archivos de los programas que fueron emitidos. Fantástico. Nos quedó desde el bloque anterior esto de la influencia de todo lo que estaba pasando en Europa, ¿no? en la cabeza de Belgrano, y cómo lo plasmó y cómo él modificó ideas en las que había, digamos, pensamientos en los que había crecido, porque digamos en su hogar había un pensamiento y él lo va mutando. Correcto. Y a su vez también se produjo en el corte, esto con mucho humerío, ¿no? Para los oyentes, este tema del celeste de la bandera. Correcto. Relacionado con la Virgen, ¿no? Bueno, primero vamos a responder lo de las escuelas económicas. Belgrano, como perteneciente a una familia italiana, hablaba italiano, a tal punto de que hay una carta que dirige a un hermano que está en Buenos Aires, que dice que lo confunden con italiano. Y él mismo dice, a pesar de que únicamente se puede hablar bien un idioma viviendo en ese país. Claro. Pero como era una familia italiana, él hablaba, no italiano, sino genovés, que es la misma lengua que hablaba Napoleón, ¿no? Cuando llega, porque Córcega pertenecía a Génova, en el momento que pasa a ser francés. Bueno, vamos a decir que influyen sobre él los pensadores más importantes de la época, que creo que ya los mencioné, que es Quesnay, que es el padre de la fisiocracia. La fisiocracia es una respuesta o un desafío al periodo anterior, porque si ya hemos dicho que el mercantilismo es el fomento industrial para lograr vender productos a otros países no industrializados, vale la palabra aunque sea nuestra la revolución industrial, Quesnay hace hincapié en lo contrario, o sea, que la riqueza está en el suelo. Entonces, de esa manera se evita el traslado de las personas que buscaban salida laboral en la ciudad. Claro. Entonces, ¿qué aparece? Aparece una revolución agraria en que cambia el pensamiento de la época para el agricultor. ¿Qué significa esto?
La utilización, fíjense qué importante y qué actualidad tiene esto. La utilización del abono animal. Hoy hablamos de la quinta orgánica. Sí, tal cual. La rotación de los cultivos. Y habla de instrumentar o incorporar al campo el arado de hierro. Esto hace que el surco sea mucho más profundo y se pueda utilizar otro tipo de semillas. Exacto. Entonces, esto hace que el campo adquiera una dimensión intrascendente. Para Belgrano va a ser muy importante, porque estamos en una pampa húmeda que no está utilizada, no está poblada. Ya vamos a ver luego, cuando llega a su función, qué es lo que él propone. Y por último, recibe la influencia también de otros pensadores económicos italianos que él lee, y de Adam Smith, que es el padre del liberalismo, o sea, aquel que sostenía la no intervención del Estado en la economía, dejar hacer. Como se dice habitualmente, con esa propuesta que es muy interesante, la famosa mano invisible. O sea, el Estado debe estar, pero no debe verse. Claro. Y eso, el individuo debe crecer por su propia instancia. Claro. Obviamente eso tiene su crítica posterior con Carlos Marx y otros socialistas, ¿no es cierto? Belgrano, influenciado por esto, justo coincide con su designación como secretario del consulado. El consulado es una institución económica creada por el despotismo ilustrado, que es una etapa de la monarquía que trata de salvarse de la Revolución Francesa, introduciendo alguna normativa, algunas instituciones que abran un poco la participación de ciudadanos que son de otras latitudes. Por ejemplo, los consulados se crean para América, ¿no es cierto? Claro. Esa creación se da en 1794. Pero Belgrano fue designado un año antes, lo que implica que sus relaciones con la corte de Carlos IV es muy importante. O sea, estaba muy aceitada. Ahí aceitada. Está donde se va enraizando lo que usted nos decía de las vinculaciones. Y el estudio, como dice él, de las lenguas vivas. ¿Qué significa? Él dominaba el castellano y el italiano, pero aprendió francés, aunque él dice que muy escasamente, sin embargo, va a traducir libros del francés, o sea que no era tan escaso. Y también del inglés. Entonces, eso habla que a sus 23 años era un hombre verdaderamente ilustrado. Bien, él llega con un cargo importante, con un sueldo del Estado español. El cargo de secretario de consulado implica que es un cargo permanente y podríamos decir hoy vitalicio, para usar un término que podemos, o sea, mientras duren las buenas costumbres, como los jueces. Bien, y tiene la obligación que anualmente debe hacer un informe. Nosotros, si vamos al Archivo Histórico Nacional, encontramos todas las memorias que escribió Belgrano anualmente. ¿Qué es una memoria? Lo que se hizo y lo que se propone. Como hace el presidente cada vez que se inician las sesiones del Congreso. Habla lo que se hizo y lo que va a sugerir. Belgrano, a través de sus escritos, podemos encontrar cuál es su pensamiento. Podemos resumirlo así, que hoy lo mencioné para iniciar la charla. El bienestar común. ¿Qué significa? La preocupación que tiene de que todas las clases sociales alcancen un nivel. ¿A través de qué? De la educación, del trabajo, de la urbanización. Es una gran preocupación la falta de árboles que tiene la pampa húmeda. No se olviden ustedes que los árboles originalmente aparecen con el litoral para el norte. Exacto. Claro. Pero todo lo que sería la actual provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, no hay árboles. Entonces, los que nosotros vemos están plantados por el hombre. Entonces, Belgrano promueve eso. También está preocupado por la cuestión de la mujer, la enseñanza de los telares,
¿Por qué? Porque nosotros solo podíamos tener un telar de lana de oveja en su momento, o si vamos al norte, de los ganados autóctonos. Pero también él habla de la necesidad de aprender el uso del algodón, lo que implica que hay que dedicarse, ¿no?, a la plantación del algodón, cosa que acá no se tenía. Fomentando la producción. Y otra cosa que está en desacuerdo es la actitud que toma la corona para fomentar la agricultura, que es la venta de esclavos en América, a cambio de frutos del país. Belgrano no está de acuerdo con la esclavitud y también logra que el consulado considere que los cueros, que era la gran producción que tenía el Río de la Plata, no sea considerado fruto del país. De esa manera trata de limitar el ingreso de esclavos. Claro. Porque si no hay que pagarlos en dinero, ¿no es cierto? En moneda. Sí. Yo creo que... Si ahora, ideas totalmente de avanzada. No, es algo época increíble, es increíble. Por eso yo digo que si bien nosotros vemos el monumento que está acá en la ciudad de La Plata sobre Belgrano y está la bandera, si vamos a la Casa Rosada, lo que se ve enfrente es el monumento a Belgrano con la bandera. Pero yo creo que eso habla de la argentinidad, de que nos dio la idea de lo que es patria. Y es muy importante en esta época que vivimos nosotros, que patria somos todos. Bien, ese concepto me gusta que me lo desarrolle, pero que se tome un airecito mientras escuchamos un buen tema. De acuerdo. Es como lo dice la señorita, con ese énfasis. 221-558-2118. Es así. ¿Y si no? Es así. Y si no, nos buscas en Facebook como PPD Radio o bien Profesionales en la Noche. Estamos conectados allí, esperando tus comentarios. Esta noche nos acompaña deliciosamente el profesor Eduardo Silva, acompañándonos... Daniel Silva. Perdón. Está bien, Daniel Eduardo. ¿Cómo le dicen? Daniel Eduardo. Daniel me dice. Bueno, para mí es Eduardo. Usted me disculpa. Vos sos Silvia, eres Eduardo. Silvia, no discutas. Qué bárbaro, che. Bueno, habíamos quedado con un concepto... Sí, de patria, ¿no? El concepto patria que Belgrano es como que... Claro, quizá es el que mejor simboliza la idea de patria. Porque si nos legó dos símbolos, es porque realmente tenía una concepción de lo que es una patria. De unión. Exacto. La patria, reitero, somos todos, porque el concepto es tan mal usado en la Argentina actual, y gente que se atribuye el todo, no es el todo, somos todos. Todos. Claro. Entonces, ¿qué es patria? El concepto de patria es viejo. Desde los griegos consideraba que patria era la polis, solo la ciudad. Los romanos tienen el concepto que son los fundadores de la ciudad, de viene la palabra patricios. Y patria es un concepto que trae la modernidad cuando caen las monarquías absolutas y surge la nación, que entonces no está vinculada con la monarquía. O sea, porque antes no existía el español, el francés, el alemán, sino que eran súbditos del rey tal. Claro. ¿Qué aparece? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la que da la idea del nacionalismo, es el primer ejército nacional. Por eso Napoleón tiene éxito, porque levanta la bandera y los ideales de la Revolución Francesa y lo expande por toda Europa. Claro. Y eso es el mensaje que llega a América y que traen estos hombres de Mayo. Uno de ellos es Manuel Belgrano. Belgrano consideró que la patria tenía que mejorarse con un montón de conceptos que algunos ya he comentado. Pero también es la gran preocupación que él tiene por forjar un ejército que le permita liberarse del dominio español. Es muy interesante la actitud que él toma con las invasiones. Dependía. Exacto, y que fue designado. O sea, era parte de la corporación española él. Él es secretario del consulado. O sea, es parte de la corporación.
y un cargo importante. En el consulado solo hay un cargo permanente, el secretario. Los demás se rotan por votación. Como él era designado directamente por la corona. Por la corona. El resto eran junta de vecinos que, de acuerdo al lugar, eran hacendados, mineros, o sea, según el país. Claro. Si vamos a Colombia, serían aquellos que explotan las piedras preciosas o el oro, ¿no es cierto? O sea, hay distintos consulados en América. Serían juntas económicas para el fomento de determinadas actividades comerciales, ganaderas, de hacienda, o sea, etcétera. En el caso de Buenos Aires, la mayoría son ganaderos y lo único que exportan son cueros. Exacto. Entonces Belgrano rompe esto y hacen obras que hasta el día de hoy tienen vigencia, hasta el día de hoy. Él, a través de su obra del consulado, va a crear la Escuela de Dibujo, que hoy sería el Instituto Geográfico Militar, y la Escuela de Náutica, donde hoy se forman los oficiales de la flota mercante. O sea, fíjese la importancia. Y estamos hablando de 1800. Sí, no, impresionante. La verdad. No estamos hablando de después de la Revolución de Mayo, no, estamos hablando antes. Su labor en el consulado. Propone también la creación de la Escuela de Matemáticas. La corona se opone. Hay una explicación muy simple. ¿La corona le interesa que los dominios americanos progresen? ¿Haya instrucción? No. ¿Por qué? Porque están preocupados en que pueden pensar como las colonias inglesas que formaron un Estado. No se olviden que de 1776 existe Estados Unidos. Sí. Claro. Y Belgrano llega después de eso. Sí, sí, sí. ¿Se entiende esto, no? Entonces, Belgrano va a buscar, a través del consulado, todo lo que es el fomento de lo que le enseñaron en Europa, de la escuela de Quené, o sea, ¿qué significa? El cultivo, la necesidad de poblar la zona rural, le preocupa el comercio, terminar con el monopolio, cosa que el padre era monopolista y él quiere ir contra el monopolio, porque él comulga la idea librecambista. Y eso lo transmite no solo en las memorias del consulado, sino también a través de un periódico que es el Correo de Comercio. O sea, nosotros tenemos previos al estallido de la Revolución de Mayo, 3 pensadores económicos muy trascendentes. Uno es Manuel Belgrano, en el Correo de Comercio. Otro es un personaje que quizás está un poco olvidado, que es Hipólito Vieites, que a través de un periódico dedicado a la agricultura fomenta precisamente la fisiocracia. Y por último, tenemos a Labardén, que es un hacendado que promueve la introducción del ganado lanar en nuestro país. ¿Y estaba viviendo ya en el sur, que trajo las ovejitas? No, las ovejas las introducen en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires, que para esa época la provincia de Buenos Aires llegaba al salado. Lo más extremo que tenemos es el salado. Más allá es era la nada, era territorio a excepción de Carmen de Patagones, que viene a ser la avanzada donde se llevan los presos y demás. Sí. Claro, que es al sur de Bahía Blanca, ¿no? Sí. Bien. El ganado que promueve Labardén es el ganado merino, que nos da el vellón más corto, más tupido. Y luego, cuando viene el cambio de la agricultura argentina, aparece la raza Lincoln, que es el vellón más largo, entonces le permite la industrialización del mismo. Y el primero que exporta la lana sucia es el presidente Sarmiento, que utiliza, tampoco era ningún tonto. Ninguno, para nada. Que promueve la exportación de lana que nos abre un mercado europeo, que después se nos cierra cuando termina la guerra de secesión de Estados Unidos, pero bueno, es un inicio de eso. Pero volviendo al tema de Belgrano, el consulado es un organismo muy importante
al igual que el cabildo, al igual que la audiencia. Y por supuesto el virrey, que gobierna el virreinato. En 1806 viene la primera invasión inglesa. El virreinato no tenía soldados importantes, sino apenas un puñado de guardias que tenía el virrey, que deja defender la ciudad mientras él huye con los tesoros rumbo a Luján. ¿Qué actitud tomó Belgrano, que era un abogado, secretario del consulado? Inmediatamente se presenta para prestar servicio en la milicia que se forma escasamente entre vecinos para defender la ciudad. Y se enoja mucho por la falta de preparación que tienen esas fuerzas y también no acepta la rendición que tiene la ciudad. Y más cuando los miembros del consulado juran obediencia al gobierno inglés. Claro, él desaparece de Buenos Aires y se refugia en Mercedes, la localidad de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Cuando termina la primera invasión inglesa y él se entera de que Liniers ha reconquistado la ciudad, vuelve y inmediatamente comienzan a formarse los cuerpos armados, las primeras fuerzas armadas, que como ustedes saben, y lo he comentado en otra oportunidad, es de acuerdo al origen, a dónde han nacido. Por eso, patricios son, claro, que hacen de patria, son los nacidos en Buenos Aires. Y él es porteño, por tanto se enrola en patricios. Arribeños serían los que nosotros llamaríamos provincianos, o sea, los que han nacido en La Rioja, Tucumán, etc. Y así, gallegos, catalanes, bueno, y negros, pardos y morenos, que son los negros esclavos. Claro. Esto es muy importante porque comienza la carrera militar, entre comillas, de Belgrano. ¿Por qué? Porque como no hay oficiales, no hay una academia, recién hace Sarmiento, los oficiales se eligen por votación popular. O sea, todo lo que sean, todos nosotros formamos patricios. Entonces, ¿quién va a comandar? El que obtiene más votos. El que obtiene más votos ahí es Cornelio Saavedra. Claro, claro. Saavedra. Y él fue elegido sargento mayor. Lo que hoy sería para nosotros un oficial que se llama mayor, un grado de mayor. Claro. Sería tercero en jerarquía para que entendemos hoy día, en un cuartel, ¿no? Si bien no participa, digamos, plenamente con Saavedra en que debe organizarse, disciplinarse y demás, él va a adquirir dentro del cuerpo de patricios un prestigio que le permite a posteriori comandarlo. Ajá. Así que allá con esto usted nos está un poco mostrando dentro de lo que nosotros habíamos titulado el programa Profesor Silva, Convicciones y Pasiones, ¿no? Estamos con las convicciones, lo que es el comercio, lo que es todo lo que sea el bienestar general, esto que parece... hay un momento de su relato que me dio la sensación, como digo, ¿qué grado de improvisación? Y sin embargo no era tanta improvisación esto de armar un regimiento, claro, porque, por ejemplo, una fuerza de seguridad. Nosotros, por ejemplo, decimos, Belgrano, abogado, es designado general y lo mandan a combatir. Sí, quizá no tendría la formación académica que hoy tiene un militar. Claro, no había pasado por una escuela militar. No, pero sí está preocupado por su formación. Él hace una autocrítica de su formación. Él mismo se critica y dice, qué lástima que no me enseñaron. Claro. Porque es un profesional. Entonces, él también cuestiona eso. Belgrano va a participar de la Junta de Mayo, es vocal, elegido por ese cabildo, y luego, al producirse la contrarrevolución en distintas partes del virreinato, es designado para combatir el Paraguay. O sea, la Intendencia del Paraguay, que no responde a Buenos Aires, debe ser reconquistada, recuperada para Buenos Aires. Y es enviado Belgrano con un pequeño ejército mal formado, mal uniformado, sin muchas armas. Con lo que había. Y además él con sus limitaciones militares. Pero fíjense qué interesante, que no solo
él va a conquistar, reconquistar, ocupar el Paraguay, sino que en su trayecto va a fundar 2 ciudades importantes. Ay, nos lo cuenta después de la ¿Cómo pausa. no? Estamos en el aire, estamos acá con el profesor Daniel Eduardo Silva, hablando de Belgrano, este personaje apasionante. Qué hombre, por favor, Sí. qué ideas que hasta hoy, ¿no? Resuenan cuando usted las Que muchos relata. deberían repasar. Sí, muchos deberían repasar, exactamente. Usted nos decía cuando él emprende hacia el norte, la recuperación de Paraguay, Sí. ahí funda 2 ciudades. Por eso, porque me parece que el relato militar quizá puede opacar la figura de Belgrano más allá de los triunfos, ¿no es cierto? Pero creo que en el caso de la campaña al Paraguay, tiene esta obra que también es fundacional. En Entre Ríos funda Mandisoví y en Corrientes Cursucuatiá, que son grandes centros hoy día, ¿no? Sí. Inclusive en la historia militar también hubo hasta revoluciones en Cursucuatiá. Bueno, la campaña de Paraguay fracasó. Si bien él intentó tener una estrategia, no lo logró y fue derrotado. La famosa batalla de Campichuelo, donde es un triunfo efímero, Paraguarí, Tacuarí, y el famoso Cerro de los Porteños, donde él termina su expedición y que hoy un club de fútbol de Paraguay lo recuerda, ¿no es cierto? Que es uno de los clásicos que tiene Paraguay. ¿Por qué decimos que es trascendente la presencia de Belgrano en Paraguay? Porque en el momento de la rendición que hace Belgrano ante los paraguayos, o sería ante el gobierno español, pero con lleno de paraguayos actuales, él fomenta en su retirada las ideas de libertad. A tal punto que un año después, en 1811, Paraguay se independiza no solo de España, sino también de Buenos Aires. Entonces las ideas de Belgrano prendieron, dieron su semilla. No era para que se avivaran tanto. Exacto. Bien, al regresar es enviado a Montevideo, al sitio de Montevideo, pero se produce un acontecimiento político en Buenos Aires que lo llevan a ser juzgado por los errores militares en Paraguay. De eso no hay problema porque la Junta Militar lo absuelve y luego va a participar de otros acontecimientos dentro del regimiento patricio que demuestra su preocupación por la disciplina militar. Un pequeño paréntesis, Sí. por si hay chicos escuchando, refrescar un poquito cómo era la geografía de este territorio en ese momento, el Virreinato de La Plata, ¿hasta dónde llegaba? El Virreinato del Río de la Plata es una creación que hacen los Borbones en los últimos años de su gobierno y divide, antiguamente América estaba dividida en 2 grandes virreinatos. Virreinato de Nueva España, que abarcaba todo Centroamérica y América del Norte. No se olviden que España también tenía del Mississippi hacia el Pacífico. Claro. Por eso estaba el zorro, ¿no? Por Claro, estaba pensando en eso. No, por eso los nombres. Claro, también empezar a los nombres, San Diego, Los Ángeles, Claro, son nombres, sí. Monterrey, Sí, Monterrey. son nombres españoles, ¿no es Sí. cierto? Bien, y toda América del Sur era el virreinato del Perú. Los Borbones, como son reformadores y siguen una consigna, dividir para gobernar, Obvio. cosa que se aplica Actualmente. Sí. Cuanto más dividamos la oposición podemos hacer. ¿Qué sucede? Los virreinatos se subdividen. En el caso de América del Sur fue el virreinato de Nueva Granada, que sería Colombia, virreinato del Perú, y virreinato del Río de la Plata. Y 2 capitanías generales, la de Venezuela y la de Chile. ¿Qué es el virreinato del Río de la Plata? Lo que hoy serían los actuales países de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Sur de Brasil y norte y sur de Chile. Eso así es. Y una pequeña porción de África, que es la Guinea Ecuatoriana, que es parte del último barco que sale de Buenos Aires hacia la Guinea, es el 25 de mayo de 1810. O sea,
Claro. Es algo Mirá, sí. cuánto significado ¿no? tiene. Qué Esto para bárbaro. aclarar por qué... Sí, armarnos el mapa. No, y además en aclarar la para cabeza. quienes estén escuchando, y sobre todo si hay chicos, por qué la independencia del Paraguay de Buenos Aires. Claro. También En ese no momento. por eso totalmente. tampoco no respondió a Buenos Aires, ni Montevideo, o sea, la banda oriental, ni lo que es el Alto Perú, que hoy llamamos Bolivia. Claro. Exacto. Pero fíjense qué interesante. El sur del Perú respondió a Buenos Aires, que era parte de otro virreinato. Una cosa muy Claro, interesante. qué cosa, ¿no? Qué O sea, increíble. llegó la idea de independencia y los peruanos del sur estaban de acuerdo. Entonces, para liberarse de Lima, se adherieron a Buenos Aires. Claro. ¿Está? Claro. Entonces, Belgrano vuelve a Buenos Aires y va a participar de una sonada muy interesante en la que los patricios, sin su jefe Cornelio Saavedra, se sublevan contra el gobierno de turno, que es el triunvirato. Entonces Belgrano los castiga quitándole el símbolo más clásico de los patricios, que es la coleta, o sea, el pelo largo atado como si fuera una trenza. Sí. Entonces él ordena cortarle las trenzas. Esto provoca una rebelión de los propios patricios. El gobierno los castiga fusilando los cabecillas y anulando el regimiento 1 patricios. Luego, cuando viene la etapa de la generación del 80, que comienza el positivismo, la nación, la organización institucional, se vuelve a recrear los antiguos cuerpos de ejército. Entonces el regimiento patricios, el regimiento 1 de Buenos Aires. Claro. Y la escolta presidencial en los granaderos de San Martín. Claro. Qué impresionante. Sí. Impresionante. Yo digo, en todas estas idas y venidas y preparaciones y estudios, ¿qué pasaba con su vida amorosa, su descendencia? ¿Tuvo descendencia? Belgrano tuvo, murió, legalmente murió soltero. Claro. Ajá. Eso no significa que no tuvo amores, No, porque era un hombre interesante desde el punto de vista intelectual, de una buena conversación, muy versado. Conoció el mundo, porque una de las actividades que tuvo también es ser diplomático. claro. Fue enviado por el gobierno a Brasil, a Londres, para gestionar la constitución de una monarquía constitucional en Buenos Aires. Si bien fracasó, muy interesante que él redacta la primera constitución que tiene la República Argentina, la futura República Argentina, pero bajo un sistema monárquico. Ujú. Claro. Ese mismo sistema él lo va a agregar, lo va a proponer dentro del Congreso de Tucumán en 1816. Uno podemos cuestionarnos cómo Belgrano era monárquico. Y si nosotros vemos a San Martín, también es monárquico. Sí. Entonces, por eso deja de ser prohombres de la argentinidad. Hay que bajarlo de la estatua. No. ¿Por qué? Porque para la época el sistema vigente era la monarquía. La diferencia que existe es una monarquía absoluta y una monarquía constitucional. Una monarquía absoluta, el ciudadano no existe, es el súbdito. En cambio, una monarquía constitucional, ahí es un ciudadano que es libre. Claro. Y además era una de las ideas que daban vueltas cuando se gestaba la revolución, ¿no? Correcto. En la independencia, para ser reconocidos por Europa y por la Correcto. corona, se debía constituir una monarquía aquí también. El Congreso Y de Viena tanto así San lo Martín establece. como Manuel Belgrano, si bien participaron de la Revolución de Mayo, Sí. tenían miradas distintas acerca de cómo constituirlas. Claro, a mi modesto entender, creo que el que tiene mayor proyección política es Belgrano. Sin desmerecer a San Martín con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Belgrano considera que tenemos que tener una monarquía constitucional basada en los legítimos dueños del territorio americano, que son los incas. Claro. Entonces hay que buscar un descendiente de los incas y coronarlo como inca. De esa manera, según Belgrano, podrían incorporarse los pueblos originarios. Otra idea de avanzada. de avanzar. Otra idea. Mientras que San Exactamente. Martín sostiene traer un monarca europeo. Sí, Extraño, ¿no? implantarlo acá y no desde Esta es de acá. avanzada porque vos fíjate que recién con la reforma constitucional de 1994 es donde se les da verdadera Exacto. entidad a los pueblos originarios. Exacto. 1994 y acá el profesor Silva nos habla de Belgrano en el 1800. Sí. Igual Es después, impresionante. como es para ir terminando, impresionante. le voy a preguntar al profesor que nos cuente acerca de las últimas obras
legadas por Manuel Belgrano y que se constituyeron, según escuché ayer, ahora por 1997. Sí, pero yo todavía no me contó lo que le pregunté. Ahora, el chuperío, ¿entendés? Acá hay una parte, hagamos una pausa, una parte del corazón salimos que ya nos de la interesa. Revolución de Mayo y entramos en la Porque vida. además dicen que era muy lindo más privada de Belgrano, Belgrano. un hombre muy elegante, muy perfumado. Según quien lo mirara. Exacto. Muy bien. Acá estamos, seguimos Profesionales de la Noche, ya casi terminando el programa. ¿Cómo se nos va, no? Volando. Y con un invitado de lujo como tenemos hoy, el profesor Daniel Eduardo Silva. Se pusieron de acuerdo con el nombre. Vos estás como que querés saber, que nos cuente Claro, cosas de Belgrano como hombre. Como en todos lados. Hay una biblioteca de un lado y otra del otro. Exacto, algunos dicen que era muy lindo, muy apuesto y muy aseado. Necesitamos la Otros pronto. que era rubio, que tenía ojos claros, otros que tenía ojos marrones, no sé. Bueno, como descendiente de italiano, indudablemente los italianos tienen fama de tener buena imagen, ¿no? Sí. Yo creo que la mayor atracción que puede tener Belgrano es su formación intelectual, ¿no? Creo que tendría una muy buena conversación, una excesiva educación, muy académico. Quizás no tenía la posibilidad de tener voz de mando, tenía una voz un poco más aflautada, diríamos ahora. Y esto le traía no pocos problemas con las tropas. Eso no significa que podemos certificar alguna orientación sexual, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tuvo amores en distintos lugares. Lo que sí tenemos con certeza es un amor que tuvo con una tucumana, de la cual nació un hijo, que fue adoptado luego, a posteriori, de su muerte por Rosas. Esto nos da una idea de que por lo menos concretó, digamos, la descendencia, a pesar de que luego utilizó el apellido Rosas, ¿no es cierto? Claro. Fue como un hijo Como adoptiva. Rosas y Belgrano, algo Exacto, así. exacto. Sí. Sí. Como un hijo adoptivo sería, ¿no? Sí. Belgrano, por lo que dicen las crónicas, y sobre todo los historiadores que se dedican a él, hacen hincapié en la personalidad muy fuerte que tenía Belgrano en los asuntos políticos, sociales y demás, ¿no? Si bien podemos destacar triunfos militares trascendentes como Tucumán y Salta, el resto fueron fracasos militares, Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? Claro, sí. Y sí tuvo la intención de profesionalizar la milicia, y cuando llega a San Martín tiene la modestia, a pesar que tiene un grado superior a San Martín, de participar de la Academia Militar que dirigía San Martín, o sea, para lograr su formación. Claro. Belgrano también es un símbolo de la época, porque cuando él muere, se inicia la Guerra Civil Argentina. El día que él muere, el 20 de junio de 1820, hay en Buenos Aires simultáneamente 3 gobernadores. Simultáneamente. Eso implica que hay personas que siguen a un personaje político, otros a otro, o sea, no es que se suceden, sino que hay 3 simultáneos, el 20 de junio, cuando muere en la humildad total Manuel Belgrano, hasta el punto que no tiene dinero para pagar al médico que lo asiste en los últimos momentos, y que por eso le lega el famoso reloj. El famoso reloj. Reloj que el médico luego lo da al Estado Nacional como algo trascendente y se exhibía en el Museo Histórico Nacional. Ese fue robado y nunca se supo qué pasó, ni tampoco fue sumariado el director del Museo Nacional, que correspondería por lo menos una investigación de por qué pasó. Descuidado, un reloj muy trascendente. Pero quizá, respondiendo a lo que vos preguntabas, Marcelo, hoy, cuando él obtiene el triunfo de Tucumán, le van a obsequiar a él 40.000 pesos fuertes de la época. Sí. Esos 40.000 pesos de la época son mucho dinero, y si bien decimos que Belgrano provenía de una familia adinerada, al pasar la revolución ya no tiene tantos bienes, porque falleció su padre, ya no se dedica al comercio, ya no es miembro del consulado. Entonces él rechaza los 40.000 para que sean edificadas o creadas 4 escuelas en las ciudades más pobres de la zona.
Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Tarija. Nunca se cumplió eso, nunca se cumplió. Y recién, durante el gobierno de Menem, se cumplió esto, en la década del 90. O sea, no con los 40.000, sino cumpliendo el deseo de la creación de escuelas. De verano. Qué bárbaro. Creo que, si para concluir, podemos decir que Belgrano podría ser un espejo para todos aquellos que quieren hacer política, para todos aquellos que desean el bien común y no la riqueza personal. Creo que es lo mejor que podemos decir de Belgrano, que él estaba por sobre todas las cosas el bien común y no la riqueza personal. Claro. Eso es quizás lo mejor que tiene Belgrano. Nada de aspiraciones individualistas, sino todas pensando ¿cuántos espejos en la patria hay en este país? Sí, la verdad que sí, una lástima. Pero bueno, creo que es cíclico, ¿no? A veces cíclico, en algún momento se volverá. Bueno, pero apenas pude esbozar un poco lo que es Manuel Belgrano, porque tiene realmente... Sí, obvio. Su vida misma, aunque haya sido 50 años, no la podemos... Hoy, por ejemplo, entre las cosas que él propone es una escuela de oficios, lo que sería una escuela industrial, ¿no? Claro. Sí, lo importante que sería hoy recuperar la escuela industrial, sí, para tener mayor salida laboral, para que la gente sienta, el que no tiene trabajo y que tiene que acceder o pelear por un subsidio, por una asignación, pueda tener esa sensación de dignidad de decir lo que llevo a casa me lo gano con mi trabajo. Exacto. Realmente sí, la verdad que sí, son ideas que no habría que perder, al contrario. Como hasta su último día llevó adelante lo que era uno de sus principios, que era el fomentar la educación, ¿no? Del país, que incluso comienza a vislumbrarlo bajo un virreinato y luego todo aquello que comienza a ver se plasma en una revolución justamente contra aquella gestión que le permite a ver estudiar y tener esas vinculaciones, claro. ¿no? O sea, como él fue contra el antiguo régimen, claro, de alguna, pero eso es un aspecto muy como interesante. Como visionaba todo lo que se podía hacer en esta tierra, ¿no? Exacto, eso es interesantísimo lo que nos contaba el profesor. Alguien que viene de una familia que económicamente hablando estaba perfecta, con una preparación académica impresionante y con un cargo muy alto para la época en estas tierras. A los 23 a los 23 años. Y sin embargo al tipo se le ocurrió, es decir, que su cabeza funcionó y pensó en esta tierra, en lo que esto podía ser, en lo que se podía hacer. Claro, es realmente, la verdad, emociona, ¿no? En vez de quedarse en la comodidad de su sillón de secretario del consulado, sus ideas en constante avanzada. Y no hacía nada. Exactamente. Qué ejemplo. Wow, qué programa, ¿no? Sí. Y cuántas cosas divinas que ganas de seguir hablando de Belgrano, pero bueno, la radio también tiene su tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Nuevamente. Por mi difonía. No, difónico y todo nos encanta porque nos cuenta todo en un ratito. Lo hace tan fácil, lo hace tan ameno, nos va explicando porque, a ver, si bien usted decía, los que somos de una generación, tenemos hasta esa formación en la escuela y que se enlazar lo que pasaba, lo que uno estudiaba que estaba pasando en Europa con lo que estaba pasando acá, ¿no? De poder entender cómo ese entretejido político, económico, social. Y además la historia sirve para eso, para comparar el presente con el pasado y buscar similitudes, porque si no parece que repetimos como un loro lo que pasó, sin darnos cuenta que hoy día pasan cosas similares. Lamentablemente repetimos la historia. Sí, totalmente. Pero no la parte buena, no, parece. Claro. Sin tener un Belgrano. En los bochazos, Sin tener en estos tiempos un Belgrano. O al menos alguno a la vista. Bueno, gente, vamos a hacer los agradecimientos como siempre. Claro que sí. A Archipiélago, edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638. A la Josefa, almacén de campo, productos caseros, exquisito para disfrutar. Hoy unas riquísimas empanadas. Espectaculares. Pedidos al 482-2312 o bien búscanos en Facebook, La Josefa, almacén de campo. Como siempre, el señor Eduardo Cortés, la radio altavoz que nos abre las puertas. Y si queremos escuchar alguno de los programas de Profesionales en la Noche, ¿qué hacemos? Lo pueden hacer buscándonos en YouTube como programa de radio Profesionales en la Noche, suscribirse a nuestro canal y allí van a encontrar todos los archivos de los programas subidos. Entre ellos el de hoy. Entre ellos el de hoy, que va a ser subido en unos días. En breve. Recordemos que a partir de las 23 están los chicos de Mix. Sí, por supuesto. Y Fabi Silingo.
Bueno, profesor Silva, una fecha patria más que nos acompaña, que la verdad es un honor tenerlo acá. Gracias. Realmente, y las ganas de, viste, me lo llevaría ahí para que, no sé, que me acompañe siempre para que me vaya contando, con esa facilidad que tiene de contar cosas por ahí tan complejas como ha sido la evolución militar, social, política. Hemos querido tener un profesor de historia. Claro que sí, yo exacto. Tuve una muy buena que logré entenderle. Claro. Pero esto es un lujo. No, esto es increíble. Clases magistrales por el profesor Daniel Eduardo Silva. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. viernes. Hasta la semana que viene, entonces, 21 horas, los esperamos acá en Radio Altavoz. Chau, chau.